células de acuerdo a su origen. Las células osteoprogenitoras o de origen, en este caso, mesenquimático, ¿listo? Y las otras ya de origen medular, ¿sí? A nivel de médula. Bien, las de origen mesenquimáticos las hemos mencionado, acuérdense, las osteoprogenitoras evidentemente derivan de las células mesenquimáticas totipotenciales indiferenciadas, ¿verdad? Y que dan como resultado una diferenciación inicial que se conoce como osteoblastos. El término osteoblastos nos habla, nos representa, ¿verdad? Célula formadora. ¿Qué forma? ¿Qué forma? Forma matriz extracelular ósea. Ósea, ¿listo? Esta es la célula formadora. Su diferenciación terminal, esta es una diferenciación inicial osteoblástica, pero la terminal es el osteocito. Si nosotros nos vamos a este esquema, ¿sí? Vamos a identificar que las células osteoprogenitoras y las células osteoblásticas generalmente las vamos a encontrar periféricamente a la presencia ya de hueso maduro o de hueso mineral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién forma la matriz? Lo hace el osteoblasto. Y se dispone generalmente en hileras, como lo estamos viendo aquí, en una línea de formación que también se denomina hilera óstea. A estas células las voy a describir enseguida en cuanto a sus características morfológicas y morfofuncionales. Pero vamos a decir que cuando una célula osteoblástica está activa y está recibiendo señales para la formación de tejido óseo, es una célula osteoblástica típica. Pero cuando esas señales decaen y estas células se mantienen latentes, pero no están en proceso de formación, se las conoce como a las células de revestimiento óseo. ¿Listo? Por último, estas células forman matriz, depositan matriz, de matriz y matriz, ¿de acuerdo? En determinado momento, esa matriz las envuelve. Miren, esta es la matriz. Esta es la matriz. ¿Listo? Al envolverse estas células de su propia matriz y pues matriz en cuanto a la cantidad de material inorgánico, 65%, ¿se acuerdan? Entonces, estas células ya no pueden seguir formando más matriz porque están rodeadas de su propia matriz. ¿Y qué es lo que sucede con estas células? Se transforman funcionalmente en lo que vienen a ser los osteocitos, que son células de mantenimiento al interior de la matriz que ellas mismas han formado. Entonces, un dato importante. Los osteoblastos, para empezar, son periféricos, ¿ya? Tienen dos etapas de actividad funcional. Una netamente de depósito, que sería el osteoblasto, y otro de latencia, como serían las células de revestimiento. La diferenciación ulterior o posterior o terminal del osteoblasto es el osteocito, que está incluido dentro de la matriz, en un espacio que se conoce como laguna. En un momento más lo voy a describir. Y ya no forma más matriz. Entonces, de ser blasto se transforma en cito, o sea, una célula propia del tejido óseo, que tiene principalmente una capacidad mecanorreceptora. ¿Ya? Entonces, ya esta célula, el osteoblasto, va a ser un osteocito. Esto lo transformamos a una observación con una preparación histológica. ¿Listo? Entonces, esta preparación histológica lo que hace es mostrarnos, por ejemplo, un hueso en formación. Esta vendría a ser ya la zona de hueso formado. Y miren aquí una cadena de células periféricas al hueso que se está formando, porque lo que aquí tenemos es tejido mesenquimático, ¿de acuerdo? Que origina a la célula, en este caso formadora o precursora del osteoblasto. Aquí vemos al osteoblasto, miren ustedes, un poco más planas estas células. Entonces, células, como decíamos en esta imagen, fíjense la diferencia, son células de revestimiento.
Entonces, aquí estamos encontrando células de revestimiento. Pero en esta otra porción contraria, miren, son células más altas, pero que igual están en una hilera, están continuas, mucho más altas, en una hilera, la hilera osteoide. ¿Listo? ¿Por qué se llama osteoide, hilera osteoide? Porque la primera capa de material óseo previo a la mineralización es el osteoide, o sea, material o matriz extracelular ósea no mineralizada. ¿Listo? Entonces, aquí sí estamos viendo verdaderos osteoblastos. Y aquí están nuestras células de revestimiento. El osteoblasto tiene estas características. Miren, vamos a ir viendo, ¿no? Primero el citoplasma, nos vamos a ir al núcleo y luego su estructura. En el citoplasma, lo que nos llama la atención de esta célula es que es una célula cúbica. Estamos hablando del osteoblasto, no de la célula de revestimiento. Entonces, miren aquí, ¿se dan cuenta? Es una célula alta, es una célula cúbica. En la microfotografía electrónica, aquí está nuestro osteoblasto, ahí está el osteoblasto. Otro dato importante es su citoplasma basófilo. ¿Por qué? Porque es rico en organelos. ¿Qué tipo de organelos? Retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, vesículas secretoras, ¿verdad? Todo esto nos habla de una célula formadora de proteínas. ¿Y las proteínas qué hacen con los colorantes? Lo captan en gran cantidad. Por lo tanto, la célula se va a ver intensamente coloreada, fuertemente colorada. Nos vamos a la imagen anterior, fíjense, muy basófilas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bien teñiditas, bien teñidas. Bien, entonces, y algunas extensiones citoplasmáticas muy cortitas, que en esta imagen no se las ve muy bien, pero aquí podemos ver alguna, ¿ya? Como les digo, están ordenadas en una hilera. En el núcleo lo vamos a ver bastante desarrollado, es grande, redondeado, es único, ¿ya? Es voluminoso y su núcleo es ostensible. Además, vamos a ver una eucromasia nuclear, lo que nos habla de una célula con gran capacidad metabólica. Miren, aquí está el núcleo y aquí está el citoplasma, la gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, estamos viendo mitocondrias, estamos viendo vesículas secretoras y acá estamos encontrando aparato de Golgi supranuclear. Si quiero hacer un esquema, voy a manejar este esquema, ¿de acuerdo? Es una célula, dijimos, cubiforme, ¿ya? Y que se ordena en hilera. Miren acá, están las células en hileras. Aquí una, otra. Este es el osteoide. Este es el osteoide. Este es el osteoide, ¿ya? ¿Qué es esta célula la que forma el osteoide? ¿Qué es el osteoide? Es orgánica. Y acá, por dentro del osteoide, ¿verdad? El crecimiento siempre es aposicional, o sea, hacia afuera. Aquí ya tengo matriz ósea mineralizada. ¿Listo? Entonces, miren cómo se organizan. Son células altas, cúbicas. Su núcleo ostensible, notorio, son células basófilas. Esto en microscopía electrónica. Vámonos a microscopía óptica. Miren, aquí está la matriz, o sea, el hueso ya mineralizado. Esto es osteoide, siempre más pálido. Osteoide. ¿Ya? Y aquí está la hilera osteoide. Aquí está la hilera osteoide. Miren, nuestras células cúbicas, que son los osteoblastos. Esto ya es matriz ósea mineral. Esto ya está mineralizado. ¿Listo? Y esto no todavía. Es el primer depósito de la célula. Siempre el mecanismo de biomineralización ósea, dentinaria, del cemento, del esmalte, siempre hay primero una matriz sin mineralizar, orgánica, y luego esa matriz se mineraliza. Son etapas.
de estos mecanismos de mineralización que obviamente tienen que mantenerse, se respetan. Tiene que ser así. Primero tiene que ir la mezcla. Imagínense una pared. ¿Cómo construye una pared? Por una mezcla de cemento que generalmente es más suelta, ¿verdad? Pastosa, y los cubos de ladrillos. Entonces, ¿cómo construyo esa pared para que sea firme, para que sea estable? Tengo que poner primero la mezcla y luego sobre una mezcla que todavía está líquida, ¿verdad? No está solidificada, yo voy colocando los ladrillos y luego vuelvo a poner una mezcla de material más fluido y luego vuelvo a poner el ladrillo que ya es sólido. Entonces, la mezcla, imagínense, es el osteoide. ¿Listo? Y el material fluido son los cristales de hidroxiapatita para formar ese material mineralizado. ¿Listo? Esa es la manera en la que se construyen los tejidos minerales, tal vez con un ejemplo un poquito más sencillo, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabaja el osteoblasto? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la actividad del osteoblasto? Primero es una célula secretora, no se olviden el término blasto, ¿ya? Formadora. ¿Y qué secreta o qué forma? Matriz orgánica. ¿Ya? Matriz orgánica. Y luego esa matriz la mineraliza. ¿Listo? Entonces, primero es una matriz orgánica y luego es una matriz mineral. Listo. Ahora, esa matriz orgánica se denomina osteoide. Lo acabo de mencionar. Y está formado por todas las sustancias que hemos mencionado, de tipo colágeno y no colágeno. La colágena, hemos hablado de la colágena 1, la colágena 3, la colágena 10, la colágena 12, la colágena 5. ¿Se acuerdan? Son varias colágenas. Entonces, lo primero que hace esta célula es formar esta matriz orgánica, el osteoide, ¿ya? Con su material colágeno y luego las proteínas no colágenas. ¿Ya? La cialoproteína ósea, la osteopontina, la osteocalcina, la osteonectina, ¿verdad? Que son proteínas propias del tejido óseo. ¿Listo? No se olviden que la osteonectina no es nada más que la fibronectina habitual de la matriz extracelular regular de los tejidos adultos, que ya lo hemos mencionado. ¿Listo? Bien. En ese momento, lo que hace esta célula es también secretar esta sustancia, la fosfatasa alcalina. Vamos a hablar mucho de la fosfatasa alcalina, sobre todo en tejidos dentarios, en tejidos óseos, porque la fosfatasa alcalina lo que hace es favorecer procesos de mineralización. ¿Listo? Entonces, donde hay fosfatasa alcalina, va a haber o se está produciendo material mineral. Ya es una enzima muy específica para que se pueda dar este tipo de fenómenos. También hay liberación, ¿verdad? Y captación de iones fosfato, iones de fosfatos de calcio, ¿de acuerdo? Eso se toma generalmente de la sangre. La célula no produce calcio. Nosotros no producimos calcio, lo obtenemos del medio externo mediante la alimentación, ¿sí? Mediante la vitamina D, por ejemplo. Entonces, esos fosfatos, estamos hablando fosfatos, carbonatos, todos los que hemos mencionado al principio, ¿verdad? Se toman del medio extracelular y luego se incluyen en vesículas, ¿verdad? Que favorecen, por ejemplo, la adhesión de estos cristales dentro o sobre, en este caso, la colágena, que es lo que primero produce esta célula con el osteoide, ¿verdad? Entonces, aquí viene esta proteína, la osteocalcina, que es muy importante, ayuda a que los cristales que se están formando de fosfatos de calcio, ¿verdad? Se adhieran. ¿A dónde se van a adherir? A la colágena, que viene a ser principalmente un material de relleno estructural y de soporte, donde empiezan a depositarse los cristales. Cuanto más cristales se depositan, más estable viene a ser la sobresaturación de ese biomineral que se está produciendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un fenómeno químico, si se dan cuenta, un soluto y un solvente,
¿De acuerdo? El soluto es el cristal de hidroxiapatita, el solvente viene a ser la colágena y la matriz orgánica y aquí se deposita. Mientras más se deposita, más estable, más sobresaturado tiene que estar ese material mineral y para formarse justamente un material inorgánico propio del tejido que se está mineralizando. Más o menos después de 20 días de que se forma el osteoide, entonces empieza a depositarse este material cálcico que mencionamos hace un momento y existe transformación de hidroxiapatita. Eso no nos olvidemos en nuestros cristales. ¿Ya? Luego tenemos factores de crecimiento muy importantes que van a trabajar en estas etapas de formación. Miren, esta es la célula que ya la hemos visto, ¿verdad? Esta celulita que hemos preguntado, ¿y cómo trabaja? ¿Qué hace? ¿Sí? Produce osteoide y luego lo mineraliza. Lo está mineralizando, ¿de acuerdo? Y tiene muchas antenitas esta célula, ¿de acuerdo? Que cada antena es un receptor para el reconocimiento de otras funciones, de otros marcadores químicos que le dicen lo que tiene que hacer. Eso se llama señalización celular. ¿Listo? Dentro de esos marcadores químicos que le dicen lo que tiene que hacer la célula, ¿verdad? Y que solamente puede reconocer esos marcadores. Si viniera aquí un marcador, qué sé yo, para la formación de elementos secretores de leche, no podría esta célula reconocer. Entonces, no está capacitada para hacer ese tipo de funciones, ¿no? Y si le dicen, por favor, entonces, tu osteoblasto lo que tienes que hacer es producir hormona del crecimiento, tampoco va a reconocer, porque no está, su capacidad de recepción de mensajeros químicos no está para reconocer ese mensajero químico, pero sí otros, por ejemplo, las famosas BMP. Las BMP no son nada más que lo que se conoce como las proteínas óseas morfogenéticas. ¿Qué es lo que hace? Va a transformar ese tejido óseo en tejido mineral mediante fenómenos obviamente químicos, ¿de acuerdo? Y de señalización. Por ejemplo, los más frecuentes a nivel de tejido óseo, las BMP de tipo 2, las BMP de tipo 7. ¿Ya? Estas BMP son muy importantes, no se olviden al momento de hablar, por ejemplo, de odontogénesis. Las BMPs, uno diría, sí, pero dice morfogenéticas óseas, pero ¿y dónde se forma el hueso? O el diente, ¿dónde se forma? En el hueso. Entonces siempre están asociadas las BMP 2, 4, 9, 11 y 7, ¿ya? Entonces es importante que ustedes recuerden a estas fabulosas proteínas. Otras proteínas, otras sustancias, marcadores o factores de crecimiento son superfamilias porque tienen cascadas de diferentes tipos de genes, ¿ya? Es el factor de crecimiento transformador de tipo beta. Es importantísimo este tipo de factor de crecimiento porque ayuda a la migración, a la diferenciación, al crecimiento de las células. También tenemos estos factores de crecimiento semejantes, parecidos a la insulina, de tipo 1 y de tipo 2, que también ayudan, ¿no? a la formación de estos fenómenos de depósitos minerales. Otro factor de crecimiento, pero primordial, derivado de plaquetas. ¿Ya? Porque no se olviden que estos tejidos son altamente vascularizados. Y el factor de crecimiento fibroblástico, que ayuda sobre todo y favorece la diferenciación de matriz extracelular. Entonces, miren los fenómenos que tienen que ver con el osteoblasto, ¿no? Que favorece sobre todo el control y la diferenciación de los osteoclastos a partir de este sistema, ¿ya? Que se conoce como el sistema Rank L y OPG, ¿sí? Que lo que hace principalmente es interactuar con el osteoclasto, porque hemos dicho dentro de las actividades que cumple el tejido óseo está el fenómeno de la remodelación, favorecido por dos células, el osteoblasto y el osteoclasto. Entonces, miren a la célula, hemos hablado ya de la riqueza de componentes que tiene, ¿no? El retículo endoplásmico rugoso, aquí tenemos a
al Golgi, ¿verdad? El aparato Golgi, aquí está su núcleo, mucha energía, vesículas secretoras, factores de crecimiento. No nos olvidemos de la fosfatasa alcalina, les dije, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La colágena, que sirve sobre todo para favorecer mecanismos de nucleación y saturación y sobresaturación mineral sobre una base orgánica para la formación de ese biomineral. Entonces, este es nuestro osteoblasto. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Periférico. Lo vamos a encontrar periférico en el tejido óseo. No está incorporado. Quien se incorpora viene a hacer la diferenciación terminal de esta célula, que es esta que está aquí. Pero el osteoblasto como tal, siempre recuerden, en hilera, miren, en hilera, son cúbicas, ricas en organelos citoplasmáticos, ¿verdad? Y forman matriz extracelular ósea, ¿de acuerdo? Periféricos, muy bien. Ahora, la diferenciación terminal del osteoblasto, al rodearse de la matriz que ella misma ha formado, es el osteocito, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se van a interrelacionar estas células? Por uniones de tipo gap, sí, comunicantes. Ustedes ya se acordarán cuando han llevado tejido epitelial con el doctor Alanoca. Y fíjense, estas dos células no están aisladas, crean una red de comunicaciones muy importante, sobre todo para favorecer y controlar la homeostasis mineral y asegurar la vitalidad ósea. ¿Por qué vitalidad ósea? Porque esta célula, el osteocito, está incorporado en matriz ósea mineral. O sea, prácticamente no puede moverse, va a estar dentro de su casita, dentro de su laguna, no puede moverse. Mientras que esta célula está por fuera, donde se encuentra mucho material orgánico, ¿ya? Entonces, esta red de comunicación, que dentro de un ratito voy a hablar de esta, favorece ese intercambio, ¿no? Y el mantenimiento, el control de la homeostasis mineral. Entonces, la evolución del osteoblasto, ¿verdad? Al quedar atrapado, entre comillas, yo lo llamo más incorporado, ¿ya? En la matriz que esta misma célula ha producido, esa matriz calcificada, se diferencia en osteocito. El osteocito. Obviamente, su origen es el osteoblasto. Aproximadamente un 30% de los osteoblastos se transforman en osteocitos, ¿ya? Las vamos a encontrar siempre en tejido ya formado, en tejido maduro, en tejido mineral, mientras que el osteoblasto no, en tejido orgánico, eso no se olvide. Existen aproximadamente entre 20.000 a 30.000 osteocitos por milímetro cúbico de hueso. Imagínense la cantidad, ¿ya? ¿Cuál es la forma, el detalle, ¿no? Para diferenciarlos? Primero, su ubicación, el estacionamiento de su trabajo. Aquí tengo un osteoblasto, célula cúbica, y miren, el osteocito es una célula más o menos ramificada, como la estamos encontrando aquí. Estas ramificaciones son muy importantes para mantener la relación, la intercomunicación de osteocitos y osteocitos dentro de un material rígido, dentro de un material mineralizado en un 65%, ¿ya? Entonces uno diría, bueno, si está encerrado en un material que prácticamente no permite el movimiento molecular, ¿cómo sobrevive? Debería estar muerto. Tiene mecanismos muy particulares. Entonces miren la forma que tiene la célula, es una célula ovoidal con numerosas ramificaciones citoplasmáticas. Ya, aquí está, la vamos a dibujar. Miren, aquí está su extensión citoplasmática. ¿Listo? El citoplasma es más pálido, es ovoidal, no hay esa riqueza de organelos que hemos visto en el osteoblasto, porque esta célula no necesita esos organelos, porque no produce proteínas, no produce material o matriz extracelular. Entonces, requiere los necesarios. ¿De acuerdo? Otro dato importante, decíamos, está incorporado en un espacio de matriz que ella misma ha producido. Es como si ustedes fueran los albañiles, ¿no?
Entonces producen y producen una pared y se rodean de la pared, se rodean de la pared. Al final, su pared ya está lista, ya está su casita. Se mantienen ahí y viven tranquilos, ¿verdad? No necesitan ir formando como lo hace el osteoblasto. Es lo mismo en el osteocito. Miren, este espacio donde se incorpora esta célula, el osteocito, se denomina laguna ósea, o también se le denomina osteoplasto con P. Una cosa es el osteoblasto, el osteoclasto y el osteoplasto, ¿ya? Entonces, el osteoplasto es una laguna ósea mineral. ¿Listo? Otro dato importante, la célula está ramificada. Miren ustedes, tiene extensiones citoplasmáticas largas, extensas. Aquí tengo otra. ¿Listo? Y aquí tengo otra. Bien, aquí tengo el citoplasma, el núcleo, etcétera, ¿no? El núcleo también es bastante... ¿qué pasó? Ya. Bien. Esta es una imagen con microscopía de polarización que nos muestra la ubicación de los osteocitos dentro de la matriz. Entonces, miren ustedes, aquí está el cuerpo del osteocito y aquí están sus ramificaciones. ¿Y dónde van estas ramificaciones? A pequeños canalículos. Dentro de la matriz, pequeños canalículos. ¿De acuerdo? ¿Para qué esos canalículos al interior de la matriz? Un dato interesante, ese canalículo de esta laguna, de esta, por ejemplo, que estoy marcando, se comunica con la próxima, y la próxima con la próxima, y la próxima con la próxima, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para intercomunicarse e intercambiar sustancias, principalmente moléculas de nutrición. ¿Por qué? Porque las células tienen que mantenerse vivas en un espacio completamente duro y que no favorece intercambio molecular como podía hacerlo un tejido conectivo laxo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mantiene la célula? Esa era la pregunta. Mediante estos canalículos, estos finos canalículos. Miren, aquí estamos viendo los canales. Y si se dan cuenta, estos canales se continúan con los vecinos. Miren acá, lo estoy dibujando. Miren cómo se van a intercomunicar entre un canal de una laguna y otra laguna y otra laguna y otra laguna. Entonces, relacionando las lagunas más lejanas a los conductos nutricios, porque no se olviden que el hueso es vascular, hay conductos nutricios. Y el detalle de estos canalículos es llegar hacia los conductos nutricios. ¿Para qué? Para tomar sustancias. Entonces, toma sustancias de estos conductos nutricios y los transmite hacia las lagunas más próximas. Entonces, estos canalículos, ¿verdad? Que los estamos viendo aquí, perdón. ¿Ya? Miren, aquí es una imagen tridimensional con microscopía electrónica de barrido. Miren la situación de las extensiones citoplasmáticas. Ahí está llorando mi cachorro, porque mi hija ha salido. Ya está llorando. Bueno, entonces aquí yo tengo un osteocito. Miren cómo se comunica este osteocito con este osteocito, con este osteocito, a partir de esa red de comunicación a nivel del tejido óseo mineral. ¿Y cómo se conoce a esa red de comunicación de estos canales? Se los conoce como los conductos calcóforos, conductillos calcóforos. Entonces, miren, aquí tengo a la célula, tengo sus extensiones citoplasmáticas y tengo la laguna, que la estamos viendo de color más azulito. Miren, aquí lo voy a mostrar para que lo vean. Aquí está la célula, aquí está de cafecito el citoplasma que se extiende como finas proyecciones, ¿dónde? Dentro de canales que aquí está dibujado de color azul. Ese es un canal labrado en la misma matriz, son canalículos muy finos. Si eso yo lo traslado a una imagen con microscopía óptica, tinción, azul de metileno, miren, aquí está el osteocito dentro de su
de su laguna, de su osteoplasto, miren sus extensiones citoplasmáticas dentro de estos finos canales. Y miren cómo se comunica una laguna con esta otra laguna. Aquí se ve el límite de la laguna, se ve el cuerpo del osteocito, acá también el cuerpo del osteocito, aquí se ve perfectamente el límite de la laguna y cómo se interrelacionan. Bien, estos canales que unen laguna y laguna se denominan conductillos calcóforos y ayudan, como dijimos, a que haya una red de comunicación principalmente nutricional. Ya, entonces, otra imagen, microscopía electrónica de transmisión. Y miren, aquí está la extensión citoplasmática del osteocito y aquí estaría el canalículo, que se conoce como conductillo calcóforo. Calcóforo. Este es el conductillo calcóforo. Muy bien. Las funciones del osteocito son sensores, mecanorreceptores, ¿de acuerdo? Detecta cambios a estímulos mecánicos, ¿verdad? Emite algunas señales, evidentemente, para favorecer el remodelado óseo, como que es una célula mensajera entre estas dos, entre una célula blástica, un osteoblasto, y una célula de reabsorción, que sería el osteoclasto, no se olvide, ¿ya? Puede detectar microdaños al hueso, inducidos por fatiga, por ejemplo, y emite cierto tipo de señalización para la reparación de ese hueso cuando detecta esos daños. Por eso es mecanorreceptora, es una célula de mantenimiento de ese tejido óseo, ¿ya? Entonces regula la homeostasia, el equilibrio, no se olviden lo que es la homeostasia, un equilibrio entre el medio externo y el medio interno de cualquier tipo de tejido, cualquier tipo de célula, ¿verdad? Sobre todo para favorecer mecanismos de remodelación ósea, como lo hemos visto, entre una célula blástica y una célula clástica, ¿ya? Y también puede liberar cierto tipo de citocinas. Ya hemos hablado de las citocinas y hemos dicho que las citocinas son mensajeros químicos que favorecen cierto tipo de actividades, acciones, ¿ya? Dentro de esas citocinas, la esclerostina, por ejemplo, que inhibe la formación de tejido óseo, o sea, detiene la actividad de esta célula, de la célula clástica, y este factor de crecimiento transformador de tipo beta, ¿se acuerdan que les dije que es muy importante? Porque inhibe la osteoclastogénesis, o sea, la formación de osteoclastos. ¿Se dan cuenta? Regula la función de este tipo de células, ¿ya? En el nivel sistémico, por ejemplo, los osteocitos favorecen también lo que se conoce como el mecanismo de metabolismo óseo por la calcemia. ¿Se acuerdan? Lo dije en la clase anterior. La calcemia no es nada más la cantidad de calcio en sangre. Entonces, ¿quién puede ayudar a regular? Si hay mucha, se requiere disminuir. O si hay menos calcemia, se requiere más calcio. ¿De acuerdo? Y también tiene una relación directamente con esta hormona, con la PTH, la hormona, la paratohormona, que favorece ¿qué? Sobre todo los mecanismos de mensajería del osteoblasto hacia el osteoclasto para favorecer mecanismos de reabsorción ósea. Su promedio de vida, 25 años. Imagínense lo longevas que pueden ser. Y aquí está. Aquí están sus extensiones citoplasmáticas, aquí están los conductillos calcóforos, tal cual lo hemos visto, son células fusiformes con extensiones citoplasmáticas, ya hemos visto. Muere, ya sea por necrosis, si hay algún tipo de daño, o por apoptosis, programación de vida, o por hipoxias también, que favorece la apoptosis, y lo que hace principalmente es ayudar, ¿no? Ayudar al osteoclasto en sus trabajos de reabsorción. Vámonos a hablar del osteoclasto. Esta célula es fabulosa, aunque todas las células son muy, muy interesantes. A mí me encanta hablar del mecanismo de los osteoclastos. Claro que ahora lo vamos a hacer un poquito más reducido, ya para que sea un inicio de lo que ustedes pueden hacer mucho más adelante, cuando seguramente se van a dedicar a la cirugía, a la implantología, qué sé yo, a la endodoncia, ¿verdad? A la odontopediatría. El origen del osteoclasto, ¿sí? Tiene que ver con estas células indiferenciadas, ¿ya? Y generalmente, para que estas células puedan
formarse, existen mensajeros químicos, ¿sí? Como factores de crecimiento, relacionado principalmente a colonia de los macrófagos, ¿ya? O de los monocitos. No se olviden que el osteoclasto pertenece a una familia bien importante que ya hemos mencionado en clases anteriores. La familia que se conoce como el sistema fagocitario mononuclear. Antiguamente denominado también sistema retículo endotelial, pero ya no se maneja ese término, ahora se conoce como el sistema fagocitario mononuclear. ¿Por qué? Porque dependen de esta célula, dependen de los monocitos. ¿Ya? Y los monocitos tienen un origen hemopoyético. Entonces, el osteoclasto, que lo vemos aquí, deriva justamente de esta línea familiar, mientras que, dijimos, el osteoblasto deriva del tejido mesenquimático. Entonces, hay dos orígenes interesantes en el tejido óseo. Su origen a partir de los monocitos, ¿verdad? Que lo que hace principalmente estos mecanismos es favorecer su interrelación, su fusión, y forman células gigantescas, multinucleadas, y que tienen esta forma, esta característica. Al principio, como decíamos, los monocitos son las células precursoras, son mononucleares, un solo núcleo, pero luego por mecanismos químicos específicos, y hablamos principalmente del mecanismo Rank L y OPG, ¿verdad? OPG, ya van a transformar el monocito en un preosteoclasto, en un osteoclasto y finalmente en una célula multinucleada gigantesca tal cual la conocemos. Entonces, estos monocitos están activados por citocinas específicas que se originan a partir del osteoblasto. Lo vimos hace un momento, ¿verdad? Dijimos que el osteoblasto es la célula que se encarga de favorecer estos mecanismos de diferenciación del osteoclasto. Esta es una imagen, si no me equivoco, tenía que ver con el libro de Gardner, ¿sí? Y miren qué bonita es esta imagen, por eso la puse para que ustedes la disfruten, ¿verdad? Aquí está la célula, es una célula grande, es una célula gigantesca. Ya es irregular, no tiene una forma estrellada, cúbica, alargada, que si esférica, no, es una célula irregular. Pero el dato más interesante, además del tamaño, es la gran cantidad de núcleos que tiene. Es una célula tiene muchos núcleos, o sea, es una célula multinuclear. Otro dato interesante, la cantidad de vesículas secretoras que tiene, que no son nada más que lisosomas, ¿ya? Que tienen un montón de hidrolasas y que obviamente trabajan sobre el tejido óseo, ¿ya? Lo cual es esa cantidad de vesículas al interior del citoplasma le da una acidofilia específica y que habitualmente le otorga una apariencia como que en burbujitas, ¿ya? Entonces, a veces también se le puede decir como célula espumosa, que pertenecen a ese sistema fagocitario mononuclear. Los osteocitos también tienen, los histiocitos también tienen una forma de células espumosas. Entonces, generalmente a los macrófagos se los reconoce de esa manera. Producen muchas hidrolasas, dentro de las más interesantes, la fosfatasa ácida. No es lo mismo que la fosfatasa alcalina, no confundamos. La alcalina favorece mecanismos de mineralización. La ácida lo que hace es favorecer principalmente las reabsorciones o pérdidas de estos tejidos minerales, actúan sobre el material mineral. Y también la anhidrasa carbónica, ¿de acuerdo? No se olviden que la fosfatasa ácida, decíamos, actúan sobre el tejido mineral, entonces favorecen mecanismos de reabsorción. Y tienen un poro, una superficie que mira hacia la parte periférica del tejido y un poro que se une al tejido duro, al tejido óseo ya formado. Esto es tejido óseo. ¿Listo? Esto es tejido óseo. Ese poro ya tiene un dato interesante, múltiples repliegues citoplasmáticos que ayudan a su fusión o adhesión, pero también favorece la eliminación de cierto tipo de protones, ¿ya?, que tiene que ver con lisosomas, y también con protones de hidrógeno, como si fuera una bomba
de protones, ¿verdad? ¿Para qué? Para destruir, no destruir, para reabsorber el tejido óseo donde se va a unir. Entonces, ese poro celular es muy específico y se conoce también como borde rizado o borde en cepillo, ¿ya? Por esos pliegues citoplasmáticos que como deditos se van a relacionar al tejido óseo. Y es a partir de este poro que se va formando una laguna resortiva o de reabsorción, o también denominada laguna de Howe-Ship, donde empieza a bombardearse y a salir todas estas sustancias incorporadas dentro de los lisosomas. Entonces, fíjense, aquí está el tejido óseo, Miren, aquí tengo osteoblastos en hilera, periféricos. Aquí veo osteocitos, aquí están los osteoblastos, osteocitos, y aquí está el osteoclasto, con muchos núcleos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se incorpora, dónde se une este osteoclasto al tejido óseo? En este espacio que va a empezar a bombardear y va a formar una cavidad donde se incorpora. ¿Listo? Esa cavidad se conoce como laguna también. Laguna resortiva porque se va a reabsorber, o también se le conoce como las lagunas de Howe-Ship. ¿Ya? Aquí tengo la imagen. Miren. Multinucleada. Esto es tejido óseo. ¿De acuerdo? Aquí tengo otra con varios núcleos. Y miren acá, esa laguna resortiva, que esta misma célula empieza a producir, ¿verdad? Dijimos por ese bombardeo de sustancias sobre el tejido óseo y luego se incorpora, se sitúa, se sella mediante integrinas, se sella a la laguna de Howe-Ship, ¿de acuerdo? Y empieza entonces su proceso de reabsorción ósea. Aquí estamos viendo el borde en cepillo. Voy a dibujar mejor. Aquí está el borde en cepillo. Miren, ustedes lo ven. Aquí se nota. ¿Ya? El tejido óseo. Y aquí está la laguna. Acá también parte del citoplasma, núcleos, miren. Esto es microscopía electrónica de transmisión. ¿Ya? Y miren, aquí está el borde en cepillo y aquí está parte del tejido óseo con una célula en su laguna. Y aquí está la laguna resortiva. No es lo mismo la laguna resortiva que la laguna ósea. En la laguna ósea está el osteocito. En la laguna resortiva o laguna de Howe-Ship está el osteoclasto. ¿Ya? Entonces, miren, esto ya es microscopía electrónica de barrido. Aquí está la célula. ¿Ya? Aquí está la célula. Su borde en cepillo, su borde rizado, su laguna. ¿Listo? Esto ya es vestigio de la reabsorción que ha producido esta célula. Este hueso ya está reabsorbido, ¿ya? Y esta célula está presente en tejidos duros. Está presente en hueso, pero también está presente en diente. Y eso es bien interesante. ¿Listo? Esto lo vamos a hablar en su momento. ¿Cómo trabaja el osteoclasto? ¿Qué hace el osteoclasto? ¿Ya? Reabsorbe hueso. ¿Cómo lo hace? En dos grandes etapas, ¿ya? Primero, solubilizando el contenido mineral, ¿ya? O sea, lo que hace es acidificar el microambiente, donde en su laguna, como les decía, se une y empieza a reabsorber. Entonces, empieza a haber una solubilización del material mineral. Y luego va a eliminar o va a digerir la matriz orgánica.
¿Ya? Entonces, lo primero que hace es eliminar la matriz mineral y luego la matriz orgánica, liberando enzimas proteolíticas, al revés del proceso de formación que hace el osteoblasto. ¿Se acuerdan? El osteoblasto primero produce una matriz orgánica, el osteoide, y luego lo mineraliza. Esta célula hace lo contrario, elimina el material mineral y luego se va al tejido orgánico. ¿De acuerdo? Aquí este esquema bien interesante, bien bonito. Si se dan cuenta, aquí está la célula de color rosado, este es el tejido óseo, aquí está el hueso, y aquí está la laguna resortiva, donde se incorpora, donde se va a sellar, y se sella a partir de integrinas. ¿Por qué tiene que sellarse? Porque aquí lo que estamos viendo es un gran bombardeo de sustancias cuyo pH es súper bajo, aproximadamente entre 4.5 su pH, imagínense, es un área muy ácida, entonces tiene que sellarse el osteoclasto en esta laguna sobre el hueso que va a reabsorber para poder entonces empezar a liberar el material mineral y también disgregar el material orgánico. Imagínense si este pH se liberara hacia el medio extracelular del hueso, empezaría a deshacerse el hueso. Entonces la célula lo que hace es simplemente sellarse, ¿de acuerdo? A partir de estas integrinas, integrina alfa 5 y la beta 3, ya un sellado periférico alrededor de la célula sobre su laguna. En la laguna resortiva, que es esta parte verdecita que la estoy marcando aquí, vamos a encontrar un bombardeo. Entonces la célula empieza a liberar tanto lisosomas como otras sustancias, ¿verdad? Como si se tratara principalmente de una bomba de protones, ¿ya? Y va a liberar hidrógeno al interior. Ese hidrógeno se va a transformar en ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Y empieza a degradar la matriz inorgánica, o sea, el material mineral. ¿Ya? Y fíjense el ambiente que decíamos, con un pH de 4,5. El borde rizado va a eliminar este material como ácido láctico, ácido cítrico, a partir de todos estos lisosomas que decíamos tiene gran cantidad de hidrolasas, ¿verdad? Y que van a encargarse de la disolución del material mineral, ¿no? Entonces, hay una exposición al eliminarse el material mineral que se expone, material orgánico, ¿ya? Otras sustancias importantes para este tipo de degradación, la catepsina de tipo K, la catepsina K, que empieza a degradar el material orgánico, la catepsina K. Los lisosomas tienen colagenasas, tienen proteasas, destruyen fibras colágenas, osteocitos muertos, y también estas otras sustancias, las metaloproteinasas, que vienen a ser una familia bien interesante de enzimas, ¿sí? Que actúan de diferente forma, ¿ya? Son enzimas que pueden ser inhibidoras, pueden ser excitadoras, pueden ser, ayudan a la formación o a la degradación de diferentes sustancias, de diferentes células, etc. Entonces, la proteinasa de tipo 9 es específica en este momento porque degrada matriz colágena, ¿sí? Y también la fosfatasa ácida resistente al tartrato. Fosfatasa ácida, no se olviden, ya no es alcalina, fosfatasa ácida resistente al tartrato. Entonces, todos esos productos que quedan aquí, que ya han sido liberados, se van después a la circulación. Y de esa manera se incorpora, por ejemplo, el calcio hacia la sangre. ¿Y cómo desaparece el osteoclasto? Tiende a morir por apoptosis, ¿no? ¿Y qué hace antes de morir? Provoca nuevos pozos, nuevas lagunas resortivas. Miren, aquí está la célula y miren los espacios que ella misma deja como proceso entonces de su reactivación, de su actividad. Entonces aquí osteoblastos y osteoclastos, fíjense, osteoblastos y osteoclastos van a formar un mecanostato óseo. ¿Qué significa? Un mecanismo equilibrado de tejido óseo que se conoce como remodelación, ¿ya? El osteoclasto y el osteoblasto siempre van a vivir en pareja, porque uno forma y el otro reabsorbe. Cuando este equilibrio
se altera, hay muchas situaciones. Por ejemplo, si aumenta la situación de la actividad del osteoclasto, significa que va a haber más reabsorción, la osteoporosis. ¿Ya? Si el hueso y esta célula no reabsorbe, el hueso va creciendo, muchas veces sin límites, por ejemplo, la enfermedad de Pareto, ¿ya? Entonces, este circuito es integrado, tiene que estar siempre favorecido por estas células. Hemos dicho que esta célula, el osteocito, también es una célula como que de alarma, ¿verdad? Ve alguna situación específica en el tejido óseo y los llama, los recluta al osteoblasto para formar, al osteoclasto para reabsorber, y el circuito es eterno, es continuo, y el equilibrio entonces metabólico del tejido óseo se mantiene. Este video, para que ustedes lo vean y puedan entender, en el tejido óseo, ¿qué están haciendo estas células? Son grandes, miren, están reabsorbiendo. ¿Qué hacen estas otras que son más chiquitas? Están formando. Entonces, ese equilibrio tiene que estar siempre presente. Uno forma, el otro reabsorbe, se va reabsorbiendo, se va formando y se va ordenando. Por eso se llama remodelado. Se va organizando ese tejido óseo. Bien, ahora nos vamos a la organización. Preguntas hasta aquí. ¿Hay preguntas, chicos? Todo claro. Ya. No hay preguntas. Bien. ¿Cómo histológicamente se organiza este tejido óseo que ya lo hemos descrito, tanto en su matriz como de esta unidad? Esta es una unidad. ¿Ya? ¿Por qué unidad? Porque conozco una de estas estructuras y entiendo cómo está organizado todo el tejido óseo. Por eso se conoce como unidad. Unidad de estructura y de función. ¿Ya? Es una unidad de estructura y de función. Y se conoce como osteona. Un ejemplo de cómo puedo entender esto. Por ejemplo, en el planeta, ¿cuántos millones de habitantes habrá? Vámonos a Bolivia. ¿Cuántos millones somos? 11, 12 millones. Entonces, para describir al boliviano, al ser humano boliviano, yo tendría que estudiar a los 11 millones y decir que el ciudadano 1 tiene cabeza, tórax, tronco, extremidades inferiores, superiores. El ciudadano 2, cabeza, tronco, extremidades superiores y inferiores. El ciudadano 100, cabeza, tronco. No, yo voy a decir que el ser humano en Bolivia tiene cabeza, tronco y extremidades. Lo mismo, el ciudadano 20 que el ciudadano 1.700.000. ¿Me entienden? Entonces yo necesito conocer una sola de un solo individuo y conocer que tiene cabeza, que tiene tórax, tronco, extremidades superiores e inferiores para decir que todos los seres humanos son iguales. Entonces conozco a uno, conozco a todos. Estoy hablando como especie, ¿ya? Entonces no necesito describir 12 millones, necesito saber que hay uno que es igual al resto. Y esta situación no lo entienden todos, obviamente, por eso estamos como estamos. Pero esa es nuestra realidad, ¿sí? Y es lo mismo en el tejido óseo, Si yo conozco a la osteona, voy a conocer cómo se organiza todo el tejido óseo, porque está formado ese tejido óseo de osteonas. Entonces, ¿cómo está formado? Vamos a hacer este corte en esta imagen tridimensional de tejido óseo, en un corte tanto longitudinal como transversal. ¿De acuerdo? Aquí tengo un corte transversal. Y las estructuras que forman esta osteona son las siguientes. Primero, no nos olvidemos que tengo sangre en el hueso. El cartílago es avascular, pero el hueso es vascularizado.
Y tiene que ser vascularizado, chicos, porque tiene un 65% de material inorgánico. ¿Cómo se nutriría? No habría hueso, ¿sí? Estaríamos necrosados todo el tiempo. Entonces, necesito vasos sanguíneos y se van a organizar en conductos nutricios principales. ¿Cómo se llama el conducto nutricio principal? En este diseñito transversal. Vamos a ir transversal. ¿Ya? Es un corte transversal. Entonces, mi unidad empieza con un conducto nutricio central, primario, que vendría a ser el conducto de Havers. Aquí está el conducto de Havers, aquí, ¿ya? Y acá, en un corte transversal, conducto de Havers, ¿ya? Nutricio vascular. Ahora, hemos dicho que el hueso se va a formar mediante mecanismos de crecimiento, principalmente aposicional, o sea, se forma una capa, ¿sí? Luego se mineraliza otra capa, se mineraliza otra capa, mecanismo aposicional, crecimiento externo, periférico. Bien, ese mecanismo da como resultado estas estructuras que se conocen como láminas óseas, que son circunscritas al elemento nutricio. Aquí las estamos viendo, laminillas óseas, que es la forma de mineralización y de organización del tejido mediante el mecanismo de crecimiento, en este caso aposicional. Aquí está. Más o menos entre 5 a 20 de estas laminillas por cada osteona. Aquí tengo una osteona. Bien, ahora, dijimos que estos mecanismos de crecimiento, de formación del tejido óseo, dependen del osteoblasto y luego se transforman en osteocitos. Entonces, entre una laminilla y otra laminilla, yo voy a encontrar lagunas óseas de células que ya se han incorporado al material mineral, que serían nuestros osteocitos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahorita lo vamos a ver a mayor aumento, miren acá, hay lagunitas. Y se acuerdan, estas lagunas se tienen que intercomunicar, ¿se acuerdan? Mediante conductilos calcóforos. Y aquí los estamos viendo. ¿Listo? Muy bien. Estos conductilos calcóforos intercomunican a las lagunas más próximas al conducto nutricio, que es este, y a las lagunas más alejadas. Todas tienen que tener la misma intercomunicación hacia el conducto nutricio para mantenerse. ¿Listo? Entonces, estamos encontrando ese dato importante. Nuestro conducto nutricio, nuestras laminillas, en este caso, óseas, nuestras lagunas óseas, los osteocitos. Y por último, un límite entre una osteona y otra osteona, ¿verdad? Que vendría a ser nuestra capa de cemento. ¿Listo? Esto en un corte transversal. En un corte longitudinal, como lo estamos viendo aquí, este es el conducto nutricio principal. Aquí tengo otro conducto nutricio de Havers. También se denomina conducto de Havers. ¿Ya? Nutricio o conducto de Havers. Entonces, alrededor de este conducto, miren, tenemos aquí las laminillas. ¿Listo? Entre las laminillas tenemos las lagunas y dentro de las lagunas los osteocitos. La comunicación, conductilos calcóforos. ¿Listo? Si yo me voy a un corte transversal, por ejemplo, en esta imagen, aquí veo el conducto nutricio. ¿Y aquí qué veo? La laminilla, otra laminilla ósea, otra laminilla ósea. ¿Me entienden? Se van organizando en capas alrededor de un eje nutricio. Entonces, aquí yo tengo un corte longitudinal, y este es un corte transversal. ¿Cómo voy a encontrar dispuestas a mis células? ¿Se acuerdan lo que les decía? El osteoblasto y el osteoclasto son periféricos. El osteocito está dentro de su matriz. Entonces, aquí yo tengo osteoblastos en las hileras osteoides. Aquí tengo el osteoclasto. Y aquí yo ya tengo material óseo mineralizado, donde tengo mis lagunas, tengo al osteocito y tengo los conductilos calcóforos. El eje principal de mi osteona, que es esta organización del tejido óseo, es de tipo vascular.
¿verdad? Hay una arteria, hay una vena, hay un nervio, ¿de acuerdo? Pero principalmente es de tipo nutricio y es principal. Ahora, si yo tengo un conducto de Haber principal y paralelo otro conducto de Haber, ¿cómo se intercomunican estos conductos? Tiene que haber una intercomunicación y se hace a partir de estos conductos accesorios. ¿De acuerdo? ¿Cómo se denominan a estos conductos accesorios? Que los estamos viendo aquí y que unen conductos de Haber entre sí. Se denominan conductos de Volkmann. Conductos de Volkmann. Ya, vámonos a esta piecita de tejido óseo y vamos a diseñarlo con ustedes, ¿verdad? Aquí tengo un corte transversal y aquí tengo un corte longitudinal. ¿Listo? Transversalmente, no se olviden cómo se organiza hueso maduro, mediante laminillas. Por eso también se le denomina hueso laminillar o hueso habersiano, porque depende de los conductos de Haber y se organiza por laminillas. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero que voy a hacer, miren, estoy pintando los conductos nutricios principales, conductos de Haber, ejes para la formación de las osteonas. Luego, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Estos conductos, ¿sí?, de nutricios principales se unen entre sí por los denominados accesorios o de Volkmann, no se olviden. Luego, ¿qué es lo que voy a encontrar? Las laminillas óseas. Aquí estoy viendo laminillas óseas que van a formar mi osteona. ¿Ya? Aquí está el eje principal, el de Haber, y aquí están las laminillas. Dijimos entre 5 a 20 generalmente por osteona. Este es un corte transversal y aquí estoy viendo eje nutricio y mis laminillas circunferenciales, no se olviden, ¿no? Circunferenciales, mis laminillas en mi laminilla ósea, concéntricas, ¿ya? Ahí las estoy pintando, muy bien. Ahora vámonos con mis laminillas circunferenciales, estas que están aquí. También son laminillas, pero son laminillas que se forman tanto en la parte externa como en la parte interna. Estas que están aquí, las voy a pintar. Miren, ahí está. Estas son externas y estas son internas. Externas en relación al periósteo, internas en relación al endostio, ¿ya? Pero también son láminas que forman todo el cuerpo del hueso, ya no la osteona, sino el hueso. Y las laminillas intersticiales son laminillas que quedan vestigios de la remodelación. Por ejemplo, aquí yo tengo una osteona, aquí tengo una osteona, aquí tengo una osteona. Estoy viendo las lagunas, el osteocito, los conductos calcóforos, el límite de la membrana de cemento, etcétera, etcétera. Entonces tengo aquí una osteona. ¿Dónde estarían mis laminillas intersticiales? Entre mis osteonas. Entonces se van formando nuevas osteonas por el proceso de remodelación y aquí quedan vestigios de osteonas antiguas. Entonces, estos vestigios de osteonas remodeladas, ¿verdad? Ya son mis laminillas intersticiales. Ya no forman parte de nuevas osteonas, pero quedan dentro del tejido óseo, bien identificadas entre las osteonas. Las lagunas óseas las estoy viendo aquí, miren, el osteocito, ya lo he descrito, ¿verdad? Y los conductilos calcóforos, miren cómo se interrelacionan otro y con el otro para mantener sus relaciones, su nutrición entre lo que es un material óseo mineral. La línea del cemento es una marca, es una membrana ósea muy distinguida, ¿verdad? Es una zona mineral que separa, miren, una osteona de otra osteona. Es un límite, aquí está, es un límite. Ya es una matriz modificada, refringente entre una osteona y otra osteona, que le da límite. Entonces, significa que esta laguna, por ejemplo, muy cerca de la membrana de cemento, no atraviesa la membrana de cemento hacia laminillas intersticiales, por ejemplo, no, sino que retorna
su conductivo calcóforo retorna sobre sí mismo, sobre esa misma laguna, y vuelve a las lagunas próximas para mantener su relación y su nutrición. Entonces, miren, aquí estoy viendo osteonas, miren, estoy viendo osteonas. ¿Ven? Conducto central, mis laminillas circunferenciales, aquí están mis lagunitas, ¿ya? La preparación, en este caso, aquí es una preparación por desgaste, sin tinción, ¿ya? Se puede preparar, nosotros podemos hacer un cortecito, desgastando huesito, no hay problema, ¿ya? Es una forma de manejo de tejido duro, pero también al tejido duro se lo puede decalcificar. Decalcificación, como en estas imágenes. En la decalcificación saco el material inorgánico, me quedo con el material orgánico y procedo con la técnica histológica normal. Entonces tengo que cortar, tengo que teñir, ¿verdad? Y como están viendo acá, los colores blanco y negro sin tinción, como hay material mineral, se mantiene su organización, es bien bonito. Pero en la decalcificación, lo que yo tengo que hacer necesariamente es teñir. ¿Por qué? Porque voy a laminar, ¿verdad? Entonces puedo utilizar todo tipo de tinciones, desde la hematoxilina y eosina, que estoy viendo aquí, hematoxilina y eosina. También puedo utilizar violeta de Dalia. También puedo utilizar azul de metileno, ¿de acuerdo? Y voy a ver lo mismo, claro que un poco más sutil, si se dan cuenta. Aquí está mi conducto nutricio de Haber's. Se ven los vasos sanguíneos, qué bonito. Se ve muy sutil la organización de las laminillas. Aquí tengo la zona de la capa de cemento. Aquí miren, aquí las lagunitas, donde sé que están nuestros osteocitos. Y acá a mayor aumento, el conducto nutricio, las lagunillas óseas, y aquí están las células, se las ve bien bonitas. Y muy sutil, como les decía, las capitas de las laminillas óseas. Otras imágenes, igual, decalcificado hematoxilina eosina, Aquí se ve mucho más bonito mis laminitas óseas, las láminas óseas. Fíjense aquí, las vamos a ver mejor. Miren, aquí se nota, ¿verdad? Sí se nota. ¿Ven la manito? Aquí están las laminillas óseas. Laminilla ósea, aquí hay una osteona, aquí hay otra osteona. Y acá yo tengo laminillas intersticiales, entre una osteona y otra osteona, laminillas intersticiales. Miren los vasos sanguíneos dentro del conducto. Y aquí las lagunas, las lagunitas. Y al centro se nota ese puntito que vendría a ser nuestro osteocito. Esta ya es una preparación desgastada. Esta es decalcificada y esta es desgastada. En la desgastada se ven mucho más claras las osteonas. Este es un corte transversal. Fíjense el conducto nutricio. Aquí están las laminillas óseas, las lagunas. ¿Sí? Aquí vemos una osteona, otra osteona, y aquí estamos viendo laminillas intersticiales, y aquí arriba las laminillas circunferenciales, que en este caso es una laminilla circunferencial externa. Si me dan 5 minutitos, termino esto. Vamos a hablar del periósteo, que está por fuera del tejido óseo. Miren, este es el hueso, y este es el periósteo. Tiene una organización muy similar al pericondrio, ¿ya? Entonces, es una capa de origen conjuntivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo? Es tejido conectivo denso, irregular. ¿Se acuerdan cómo está formado ese tejido conectivo denso irregular? Por 2 capas, una fibrosa y otra osteogénica, ¿sí? O celular, donde vamos a encontrar principalmente a nuestros osteoblastos. ¿Listo? Entonces, este es un corte, por ejemplo, de un fragmento de tejido óseo, evidentemente, de un hueso largo. Miren, esto es un corte
transversal, este es un corte longitudinal, este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Aquí están las osteonas, aquí están las laminillas circunferenciales internas, externas, aquí están las laminillas circunferenciales externas e internas, y por fuera este tejido denso, que relaciona el hueso a los demás tejidos, ¿no? Esto es el periósteo, es el periósteo, ¿listo? ¿Qué vamos a encontrar? Evidentemente fibras colágenas, elásticas, las fibras de Sharpey. ¿Qué son las fibras de Sharpey? Las fibras de Sharpey vienen a ser fibras colágenas muy densas, cuya dirección es muy específica desde el periósteo hacia la profundidad de la primera capa de tejido mineral. Miren, aquí están las fibras de Sharpey. Voy a utilizar otro colorcito, tal vez de color verde. Miren, estas son fibras de Sharpey. Se las conoce también como fibras perforantes o penetrantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen una dirección desde las zonas de que son densas, son gruesas, van en fascículos bien ordenados, penetran el hueso y relacionan ambas capas, el hueso y el periósteo, para que estas dos estructuras estén fuertemente unidas, ¿ya? Como decíamos, tenemos una capa fibrosa externa y una capa interna osteogénica formada por osteoblastos y las fibras de Sharpey que acabo de mencionar, ¿ya? Aquí estoy viendo al periósteo, miren las fibras de Sharpey, perdón. Vamos a volver, aquí están nuestras fibras de Sharpey, bien gruesas, fascículos gruesos, ¿verdad? Que nos ayudan, decíamos, a unir el periósteo al hueso, ¿no? El endostio es un tejido fibroso similar al primero, pero mucho más sencillo, de acuerdo, de origen hemopoyético y medular. Y también tiene una característica similar a la primera, rodea la cavidad medular y a este nivel vamos a encontrar estas células, las osteoprogenitoras, como células principalmente de reserva celular. Entonces determina la calidad ósea, miren, aquí tendríamos nosotros el periósteo y aquí estaría nuestro endostio. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir ya de cuarto, nos quedamos aquí. Y ya en la siguiente clase vamos a hablar de las funciones del tejido óseo y también de la osificación, de mecanismos de osificación. ¿Hay consultas, preguntas?